Hola, hoy estamos muy contentos porque finalmente, ya terminamos de ver a muy grandes rasgos las actitudes políticas peligrosas de los líderes. Y ya nos hace falta muy poquito para entrar a nuestro segundo gran tema que es el poder. Sí, sé que cada vez estamos más ansiosos, pero también sé que cada vez estamos más cerca. En fin, ya vimos las actitudes políticas peligrosas de los líderes, pero ahora, ¿qué pasa con las actitudes políticas peligrosas de la sociedad? Interesante, ¿no? Así que justamente es de lo que trata este video. Las actitudes políticas peligrosas de una sociedad básicamente podríamos dividirlas en dos tipos. Cuando la sociedad actúa como un ente, ¿sí? Unida como un solo bloque por una causa, y la segunda, cuando la sociedad se divide y se ataca entre sí misma. Pues de la primera podríamos decir que justamente cuando la sociedad se une y forma un ente colectivo, pues alcanza proporciones inmensas y adquiere un gran, pero gran poder, ¿sí? Es decir, este poder es mucho más que la suma del poder de cada uno de los individuos que la componen. Y claro, esta es la manera en que se han ganado muchas luchas y muchas causas, ¿no? Sobre todo cuando son causas razonadas. Pero por otro lado, también hemos visto cómo esta sociedad prácticamente también ha llegado a cometer actos atroces como el linchamiento, ¿no? Sí, este ente social pues también ha cometido muchos actos de violencia colectiva donde un grupo de personas toma la justicia por su cuenta y ejecuta una sentencia sin el debido proceso legal. Esto ocurre en respuesta a una transgresión real o a veces percibida, ¿no? A veces nada más falta la chispa, el chismecito que encienda la turbamunta y bueno, puede derivar en consecuencias verdaderamente desastrosas. Y generalmente, pues estas actitudes están impulsadas por la ira, el odio, el miedo o el hartazgo. Sí, creo que en el linchamiento se refleja una falta tremenda de respeto por los derechos humanos y por el Estado de Derecho en sí. Así como pues también una manifestación extrema de la intolerancia. Y claro, sé que este tema es pues mucho más largo de lo que aquí podemos abordar. De hecho, el doctor Guillermo Orozco Gómez, en su libro que se titula La justicia por mano propia, orígenes y desarrollo del linchamiento en América Latina, ¿sí? Pues examina el fenómeno del linchamiento, explorando sus orígenes históricos y su evolución a lo largo del tiempo. Y una conclusión central y evidente a la que llega es que entre menor es la confianza en el aparato de justicia del Estado, pues mayor es el índice de la violencia en la sociedad. Sí, si el gobierno no hace su trabajo en este sentido de impartir justicia, pues la población pareciera que se toma el derecho de, entre comillas, muy entre comillas, hacer justicia por su propia mano. Sí, cuando la población percibe que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley son corruptas, ineficaces, ineficientes o están sesgadas, es menos probable que recurra a ellas pues para resolver sus disputas o para buscar justicia. Y esto lleva a la búsqueda de soluciones fuera del sistema legal establecido, como es pues el linchamiento o la venganza, ¿no? Qué cosas, a veces encontramos casos donde una familia mata por completo a otra y eso pues no es justicia, eso es realmente una venganza que deriva en un delito. Y por supuesto, el ente colectivo, cuando actúa de manera unificada, puede ser una fuerza poderosa para el cambio, sobre todo si sus causas son razonadas y no están pues nada más impulsadas por las emociones, por la ira o por el odio, ¿no? Pero pues también de ninguna manera la actuación del ente colectivo implica atentar contra los derechos de alguien, ¿no? Sí, el ente colectivo es poderoso, sin embargo, también conlleva para cada uno de sus integrantes ciertos riesgos y desafíos. Estos desafíos son, pues, como la pérdida de la individualidad,
Cuando las personas se unen en un ente colectivo, pueden sentirse presionadas para conformarse, adaptarse y asumir como norma las opiniones del grupo, lo que resulta en la pérdida de la identidad individual, de la autonomía y de los valores propios. Otro reto también es la conformidad ciega. En el afán de pertenecer al grupo, las personas pueden adoptar creencias y comportamientos sin cuestionarlos, lo que lleva a una conformidad ciega y a la aceptación de acciones que podrían ser legal y moralmente cuestionables, ¿sí? Y pues el tercer reto es la falta de responsabilidad individual, ¿sí? En un ente colectivo las personas pues se sienten mucho menos responsables de sus acciones individuales, ya que la responsabilidad personal se diluye en el grupo, ¿no? Es decir, si yo solita hago una maldad, pues yo solita voy a ser responsable, ¿no? Y tendré que asumir y pagar las consecuencias. En cambio, si entre muchos hacemos una maldad, pues nos toca de a poquita culpa, a veces de tan poquita responsabilidad que pareciera que no pasa nada, ¿no? Esto es terrible. Y esto pues lleva a comportamientos verdaderamente irresponsables y destructivos, que de otro modo ni siquiera se pensaría en ejecutarlos si se actuara de manera independiente, ¿no? Y sí, claro, podemos pertenecer al ente colectivo, pero no a costa de nuestros valores. Sí, pues muy particularmente yo no me veo matando y golpeando a alguien, ¿no? O sea, por muy enfurecida que esté la turbamonta, pues no, creo que es algo en particular que no haría, ¿no? Pero bueno, en fin. Y por el otro lado, el otro tipo de actitudes políticas peligrosas de la sociedad, decíamos, cuando la misma sociedad se ataca entre sí, pues digamos que la primera actitud política peligrosa es el discurso de odio, de intolerancia, el discurso peligroso, que por ahí empieza por el discurso y puede derivar, bueno, en rompimientos familiares, en enemistades y terminar en golpes y desastres, ¿no? De hecho, pues ese es el principio de las guerras civiles. Y lamentablemente en nuestras sociedades el discurso de odio es algo que encontramos con demasiada frecuencia, ya sea en las redes sociales, en los medios de comunicación o incluso en nuestro entorno cercano. Sí, el odio, la verdad, no es un buen consejero. El odio no nos permite encontrar buenas soluciones. Y bueno, decíamos, el discurso de odio hacia ciertos grupos o individuos puede manifestarse de muchas formas y tener graves consecuencias. Sí, estas consecuencias son la polarización y la radicalización. Y más cuando nuestros ejemplos o modelos políticos, dígase nuestros líderes, intensifican la diferencia entre un nosotros y ellos, fomentando, pues decíamos, la polarización y el extremismo. Esto pues conduce a que las opiniones sean cada vez más inamovibles, ¿sí? Y obviamente también a un aumento brutal de la hostilidad entre aquellos que son percibidos como diferentes o adversarios, ¿no? De hecho, la doctora Susan Benesch, ella es una experta en derechos humanos que ha investigado ampliamente esto del tema del discurso de odio y el discurso peligroso, ¿sí? Y pues también ha hecho específicamente estudios sobre estos discursos en línea, ¿no? En el internet y sus implicaciones legales y éticas. Sí, su trabajo se centra en encontrar formas efectivas de contrarrestar el discurso de odio y proteger a la vez la libertad de expresión, porque pues es una línea muy delgada que divide estos dos conceptos, ¿no? ¿Cuál podría ser la diferencia entre un discurso de odio y un discurso que defienda la libertad de expresión, ¿no? Y claro, mucho más. Pero, ¿qué es exactamente el discurso de odio? Pues digamos que es la expresión pública que denigra, humilla, amenaza o incita a la violencia contra un individuo o un grupo debido a su pertenencia a una determinada raza, a una determinada etnia, a una religión, a una inclinación política, a un género u otra característica que le identifica. Y creo que no debemos subestimar el poder del discurso de odio.
Sí, es tremendo y genera una división en la sociedad y polariza y fomenta la discriminación e incluso incita a la agresión física, a la violencia física. Pero algo peor aún todavía, no nos permite crecer ni darnos cuenta que todos nos necesitamos. Y sí, sé que muchos van a decir que no necesitamos a aquellos que abusan de nosotros, a aquellos que siempre nos han robado, y bueno, una serie de muchos más comentarios por el estilo, ¿no? Comentarios que pues no reflejan exactamente la realidad. Veámoslo de este modo. Pongamos un ejemplo muy básico, ¿no? Imaginemos a dos individuos. Primero tenemos que reconocer que cada uno de estos individuos tiene derecho a existir, ¿no? Aunque en la realidad, pues, no todos reconocen este derecho, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa que luego hablaremos. En fin, pero imaginemos que uno de ellos tiene un tesoro, pero por desgracia está enterrado y no tiene el modo de sacarlo. Y por otro lado está alguien que tiene las ideas o las herramientas y sabe la manera de cómo sacarlo. ¿Qué crees tú que deberían hacer? ¿Morirse cada uno por su lado? ¿Estar odiándose mutuamente uno porque tiene el tesoro y el otro porque sabe cómo sacarlo? No, ¿verdad? Nadie ganaría nada, ¿no crees? Sí, sé que la cuestión es mucho más compleja porque una vez que el tesoro esté afuera, será necesario determinar qué le corresponde a cada uno. Es más, antes de tener el tesoro afuera, hay que llegar a acuerdos y reforzarlos, ¿no? Y para ello se necesita un tercero que vigile que los acuerdos se cumplan, ¿no? Y sí, pues es el tema de equidad y justicia, que le corresponde a cada uno, que bueno, abordaremos en nuestros próximos videos. Pero el punto es que vernos más como colaboradores que como adversarios nos lleva a un beneficio colectivo, pero también a un beneficio personal. Y justo el discurso de odio no colabora en este sentido. Al contrario, el discurso de odio nos sumerge en una espiral donde perdemos la posibilidad de construir mejores condiciones tanto para unos como para otros. Es importante recordar que todos tenemos derecho a existir y a pensar de algún modo y a ser tratados con dignidad y respeto. Ya lo habíamos dicho, negar este derecho a los demás es abrir la puerta a la posibilidad de que también a nosotros se nos niegue en algún punto. Además, también debemos debatir el argumento de aquellos que defienden el discurso de odio diciendo que están simplemente diciendo la verdad. Definitivamente hay una gran diferencia en el discurso de odio que apela a la emocionalidad sin tomar en cuenta la objetividad. Es decir, la realidad, las evidencias, ¿no? En cambio, cuando el discurso se basa justo en evidencias, claro, pueden surgir verdades incómodas, muy incómodas, pero se distancian o diferencian del discurso de odio porque pues no llevan la intencionalidad de denigrar, aunque sí de esclarecer, que es algo distinto. Hay que tomar cuentas, ¿no? Hay que pedir cuentas. Pero bueno, en fin, así que pues el respeto por la diversidad de opiniones y la empatía hacia los demás, pues nos ayuda a nosotros mismos y a nuestro entorno. Sí, vernos como seres humanos que al final de cuentas queremos vivir en paz, pues es algo fundamental para construir una sociedad más inclusiva y constructiva. Sí, en el mundo habemos muchas personas enojadas por muchas razones, porque hemos sido víctimas de violencia, porque creemos que otros han abusado de nosotros, porque alguien nos ha dicho que nos han robado nuestras posibilidades y muchas miles de cosas más, que efectivamente a veces pueden ser ciertas o no, porque eso pues es cuestión de debates con argumentos sustentados en la realidad sobre las políticas y acciones que han tomado diversos dirigentes, ¿no? Pero finalmente, ¿qué vamos a ganar con un discurso de odio entre nosotros como población? Lo que vamos a ganar es que nosotros mismos nos convirtamos en objeto de odio. Sí, tú me odias, yo te odio. Tú me odias más, yo te odio más.
y así podemos llegar al infinito. ¿Y eso es lo que queremos? No, ¿verdad? Lo que queremos son soluciones y no hay manera de llegar a soluciones sino mediante la política. Recordemos que la política es la negociación. Muy bien, ya nos hicimos o nos hicieron mucho daño, pero ahora, ¿cómo lo negociamos? ¿A qué acuerdos podemos llegar para que no vuelva a pasar? Y definitivamente el odio no es un buen sustrato o un buen medio para la negociación. Podemos entender nuestro dolor y el dolor del otro, y quizá ambos estemos enojados, pero muy enojados, pero un discurso de odio no va a llevarnos a buenas soluciones. Es cierto que el dolor es real y está justificada nuestra indignación, pero el discurso de odio no nos lleva a ninguna parte, no nos lleva a encontrar soluciones duraderas ni a construir un futuro mejor. Más bien, nos aleja de la posibilidad de entendernos mutuamente y de trabajar juntos para superar nuestros desafíos. Sí, efectivamente podemos odiar, podemos comprender, podemos construir o destruir, podemos quedarnos rumiando el pasado y culpando a otros de que no tenemos futuro. O también podemos dejar en paz al pasado y centrarnos en qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para superar los retos que enfrentamos? ¿Qué podemos hacer para dejar un mejor mundo que el que encontramos? Y dentro de todo este comentario, ¿te has dado cuenta cuál es la palabra clave? ¡Poder! Y sí, justo con este video hemos terminado de analizar las actitudes políticas peligrosas de los líderes y de la sociedad. Y en nuestro próximo video vamos a empezar a analizar el gran tema del poder. Así que no te lo pierdas y ya sabes, para cualquier duda, sugerencia o lo que tú quieras decirnos, con gusto, con mucho gusto aquí estamos. Pero sobre todo, gracias por ser parte de esta conversación.